Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Market Buys. Hoy le vamos a dar un poquitín de forma distinta porque aprovechando una presentación que he hecho sobre cuáles son esos datos macro que hay que vigilar y un poco qué esperar para 2026, pues quiero ir sobre ella, ¿no? Antes de nada, como siempre, recordar que nada de lo que se diga aquí es una invitación a la inversión de ningún tipo y que van a ser solamente ideas, ¿no? Primera idea, yo creo que hay un cambio muy importante, ¿no? En el cual, pues, los criptoactivos ya no son esos instrumentos de especulación donde hemos estado, pues eso, un poco buscando rentabilidad fácil. Hemos pasado por los IPOs ahí en 2017, por el momento NFT en 2021, por las meme coins en 2024, pero ahora estamos en un momento totalmente distinto, ¿no? Un momento en el cual todo lo macro impacta, todo lo que está sucediendo con la liquidez global y donde sobre todo, que es lo que os voy a contar al final de la presentación, el proyecto que hay de unificación de todo lo cripto con los mercados financieros tradicionales es de una importancia suprema. Es decir, creo que va a haber unas oportunidades brutales y también desde un punto de vista de valor y precio, yo que llevo mucho en este ecosistema, nunca había visto lo que tenemos ahora. Es decir, estamos viendo cómo Bitcoin cae, cómo Ethereum cae, como pues un poco esa descorrelación con los mercados de riesgo si queréis, pero es que la creación de valor que se está haciendo, cómo se está adelantando la tokenización, las formas de pago con stablecoins, es brutal. Y de eso quiero hablaros, porque si hay un ajuste más fuerte de los precios, entonces más que nunca hay que entender la narrativa, ¿no? La narrativa que hay detrás y la oportunidad o no. Pero desde luego lo que yo os quiero contar es cuál creo que es esa oportunidad. Antes de nada, pues oye, pues muchos nos habéis preguntado, oye, ¿qué puedo utilizar un poco para medir si quieres todos estos impactos que tiene lo macro sobre cripto? Pues bueno, primero de todo yo creo que hay que ver qué pasa con los tipos de interés. Es un driver importante, no solamente para cripto, sino para todos los activos con risk on. Unos tipos de interés cayendo significa que al final pues vamos a buscar oportunidades de rentabilidad, la liquidez se suele expandir, con lo cual esos activos de riesgo se ven beneficiados. Y en un momento donde los tipos suban, entonces al final lo que vemos es que se sale, ¿no? de los activos de riesgo. Con lo cual, los activos digitales se comportan como activos tecnológicos, como esa infraestructura que representan, pues se comportan mejor cuando el dinero es barato. De todas formas, el tema de medirlo realmente bien es con la liquidez global, ¿no? Un proxy es la M2, entonces lo que vemos es que cuando ésta se expande, entonces eso es bueno para cripto y cuando ésta se contrae, eso es malo para cripto, ¿no? De hecho, si aquí os fijáis en este gráfico, aquí lo que se ve son el incremento año contra año. Fijaros que los momentos de gran expansión, 2016-2018, fue cuando vimos los grandes movimientos hacia arriba de Bitcoin, entre 2020 y 2021 también. Y ahora es verdad que, fijaros a ver, esta correlación no es perfecta, está viendo entre 60 y 90 días de decalaje, pero es verdad que ahora, como no tenemos una expansión tan grande como la que hemos tenido, pues ahora mismo pues, estamos viendo como esos activos de riesgo, como es Bitcoin, como es Ethereum, están sufriendo un poquito más. Con lo cual, segunda idea, dentro de lo que es macro, fijaros siempre en esa liquidez global. Otra de las ideas a nivel macro es que en aquellos países, o sea, puede haber una demanda que busque justo ese refugio, ¿no? Un poco la promesa que nos trae Bitcoin de poder ser o no esa cobertura contra la inflación. Bueno, lo que sí está claro es que en países donde su moneda local sí que sufra esa inflación, esa depreciación, pues está habiendo un uso, si queréis, de lo cripto y un uso de las stablecoins. Fijaros, por ejemplo, aquí, ¿no? Cómo al final se ha buscado refugio en stablecoins, en tener esos dólares digitales antes que tener monedas locales. Pues bueno, esa demanda también puede tirar de ahí. Tengo como otro de los factores a contemplar a nivel macro es la fortaleza o no del dólar. Es decir, cuando el dólar está fuerte, eso lo que hace es que vamos a un momento de risk off, ¿vale? Es decir, que Bitcoin caería. Y en cambio, un dólar que se deprecia, eso significa pues que hay una suavización de la liquidez, ¿no? Una extensión y por tanto pues hay una rotación hacia activos de riesgo y entonces Bitcoin se ve beneficiado. Otro de los aspectos que sí que vigilo mucho es la volatilidad y aquí la mido con el VIX, ¿vale? ¿Por qué?
porque al final eso te está indicando cuando hay una volatilidad alta, pues se suele ver pues esa salida, si queréis, de riesgo. Yo he fijado los niveles, un poco los que veo los cálculos, son niveles por encima de 25. Ahí sí que vemos un risk-off brutal. Por debajo de 18, un risk-on, con lo cual ahí podemos ver que con entornos de baja volatilidad, eso le hace mejor a Bitcoin, ¿no? Como todos esos datos a tener en cuenta. Dentro de lo que sería pues un poco la regulación, pues, sin duda alguna, que eso es un cañón, sobre todo para lo que son flujos, ¿no? Flujos que suelen ser muy concentrados, pero realmente lo que hemos visto es esto, ¿no? Que cuando esa regulación se hace favorable, eso facilita los flujos de capital. Lo hemos visto en Estados Unidos, en cuanto se ha sido pro cripto, hemos visto aparecer los ETFs, spot, hemos visto cómo las instituciones incluso lo añadían dentro de sus portfolios recomendados, oye, mete tu 1 o 3% en Bitcoin. Todo eso es ¿por qué? Porque tenemos un entorno regulatorio mucho más propicio. Y por último, también podríamos decir que así como le va a la economía, en esos momentos en los cuales pues, no estamos pensando en recesión, sino en expansión, pues eso también ha hecho que cripto vaya mejor. Al final, os lo dejo aquí como muy resumido. Yo creo que la digamos, la medida macro más importante es sin duda alguna lo que sería la liquidez global, ¿vale? Cuando yo la veo en crecimientos año contra año superiores al 10%, eso es risk on a tope. Y cuando la veo por debajo del 3 en esas expansiones, eso es un drenaje de liquidez, con lo cual risk off. Y es lo que nos estamos viendo últimamente, ¿no? El último trimestre de 2025, hemos visto como esa liquidez estaba como realmente parada, tal, y ahora que a ver si parece que vuelve a expandirse, pues veremos si eso será bueno o no para estos activos con riesgo. Después seguiríamos con el dólar, lo que hemos comentado, con el nivel de volatilidad y los tipos de interés como los factores más importantes. ¿Qué tenéis que vigilar? Pues bueno, todas esas variables, no de forma individual, sino que yo creo que al final es una mezcla, es asignar probabilidades, pero fijaros la M2 como un proxy, lo que es el dólar, lo que es esos niveles de volatilidad, y aquí pues podéis tomar decisiones. Yo lo que hago es que tengo un modelo donde asigno unas probabilidades a estos eventos y eso me hace, pues a lo mejor en ciertos momentos reducir posicionamiento o incrementarlo. Simplemente lo dejo como pistas, ¿no? Al final lo que importa es esa liquidez que se expanda. Lo que está claro es que cripto está llevado lo que se llama un macro driven asset, o sea, un activo que sin duda alguna escucha a la macro, ¿vale? De cara a 2026, ¿cuáles son los temas que yo creo que tenemos que mirar? Pues sin duda alguna el gran cambio que nos trae la tokenización, ¿vale? Es un tema que se habla mucho, pero hoy lo voy a contar muy claro y con ejemplos. Fijaros, cuando BlackRock aparece el año pasado, en 2024, hace ya dos, y aparece y dice, oye, que voy a sacar el primer fondo monetario on-chain, el famoso token Build. ¿Eso qué es lo que hace? Pues se lleva un bono, ¿vale? Bueno, en este caso un fondo, mejor dicho, on-chain, con lo cual todo se hace por liquidación instantánea, atómica, smart contracts, a fin y al cabo. Además lo dice, lo voy a hacer en Ethereum, con lo cual nos está dando dos pistas. Primero, nos está diciendo pues que se va a llevar mucha actividad a mercados de mercados financieros clásicos, perdón, a mercados mucho más eficientes, que, o sea, a infraestructura mucho más eficiente, en este caso Ethereum, y que además lo importante ya no es solamente eso, sino todo lo que se puede hacer con esto. Es decir, una vez que ya tengo ese fondo monetario tokenizado, lo voy a poder llevar para convertirlo por USDC, por monedas estables, lo voy a poder utilizar como colateral. Es decir, que empezamos a darle lo que realmente importa, es tener un activo que está on-chain totalmente, o sea, que está en Ethereum totalmente y que ahora se utiliza para más cosas, ¿vale? Y ahí es donde está el valor, ¿vale? En esa capacidad de poder, pues ya no solamente tengo un fondo que lo tengo ahí en mi gestora y ya está, sino que ahora lo puedo utilizar para pedir prestado y con esto, pues, comprarme la casa, yo qué sé. O sea, decir que al final le podéis dar, desde luego, más juego. Y eso es lo importante, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues que ya no solamente fueron pues esos pioneros como Fidelity, como BlackRock, que sacaron esos fondos monetarios tokenizados, sino que ahora, a final de diciembre, ha venido JP Morgan, uno de los que criticaba a todo este mundo, y ha dicho que, oye, ellos también van a sacar su primer fondo monetario on-chain y además lo van a hacer en Ethereum. Eso ya os da dos pistas. Primero, que los mercados financieros tradicionales se van on-chain y segundo, quiénes pueden ser los ganadores. Esa es la creación de valor. Eso es lo que quiero que entendáis hoy.
Y luego lo que hemos visto también a final de diciembre es como la DTCC, una subsidiaria, está autorizada ya para que en 2026 lo que es la infraestructura se pueda llevar a on-chain, ¿no? Y lo más importante e interesante es lo que hemos visto también con fecha 16 de diciembre del año pasado, 2025, cuando cuando se dijo que Securitize, que por cierto es una empresa de origen español, que está en Estados Unidos, pero los fundadores es español, lo que dicen es, ojo, que ya vamos a hacer tokenización on-chain real. Es decir, ya no es un vehículo, ya no es al final un derivado, no es un sintético, sino que vamos a hacer tokenización real. Entonces aquí ver estos movimientos y qué redes van a utilizar o quiénes van a ser los beneficiados en un mercado que va a crecer a una tasa anual de crecimiento compuesto del 45% esperado hasta 2030, ahí está el valor. ¿Qué se consigue? Pues liquidaciones más rápidas, no hay costes ni fricción operacional, con lo cual esto significa ahorro de costes para estas entidades emisoras, no lo hacen por nosotros, por el criptoespacio, no, lo hacen para ganar pasta. Entonces nosotros tenemos que saber pues dónde lo van a hacer, dónde se está haciendo, lo que es toda la, mm, los derechos programables, que se paguen los dividendos de forma automática sin tener que hacer ningún tipo de intervención, el fraccionar pues ese acceso, mercados 24/7, ahora vais a ver luego un ejemplo de esto que os hablaba de Securitize, es decir, tenéis que ver que se está cambiando la infraestructura y estamos yendo hacia esa tokenización, ¿no? Si nos fijamos ya en los volúmenes, pues todavía no son altos, pero sí que cada vez pues van creciendo más. Vemos sobre todo, ¿no? Pues oye, un BlackRock, un Franklin, un Wisdom Tree. Y a mí lo que me importa que miréis es sobre qué network, sobre qué redes lo están haciendo. Pues fijaros, cuando se empieza, Fidelity, ¿dónde lo ha hecho? Lo ha hecho en Ethereum. JP Morgan, ¿dónde lo va a hacer? En Ethereum. BlackRock lo hizo en Ethereum, pero luego amplió a más redes, ¿no? Y aquí es donde está un poco esa clave que os decía. Segundo gran driver para que vigiléis de ahora en adelante, donde se va a crear valor. Además, como os decía, yo nunca había visto en cripto, llevo aquí desde 2015, 2016, nunca había visto la creación de valor tan fuerte y tan descorrelacionada de los precios. Siempre habíamos visto precios disparados, especulación y el valor que, bueno, se intuía, pero no se estaba creando. Ahora estamos al revés. Ahora se está creando muchísimo valor, todas estas entidades yéndose on-chain, las stablecoins, todo esto que estamos comentando, y los precios que se están cayendo. Pues aquí habrá que buscar cuáles son los puntos de entrada, o es lo que estoy yo esperando. Ojalá que esto caiga más, porque si soy capaz de identificar el valor y luego puedo entrar a un precio razonable, pues puedo hacer hasta una valoración, si queréis, más fundamental, más value, ¿no? Una aproximación más value a estos activos, ¿no? Como os decía, muy interesante lo que está pasando con las stablecoins. Veis que va a ser el tema de moda, todos los pagos. ¿Por qué? Porque pasamos de ser ese instrumento cripto, especulación, me quedo en USDC o en USDT cuando no quiero estar en Bitcoin. Ahora pasamos a que se utiliza como una infraestructura de pagos y de liquidación, con lo cual vamos a ver pagos, vamos a ver todo lo que son al final pues los pagos entre fronteras, las remesas, o sea, ahí hay mucho volumen. Entonces, ¿qué hay que saber aquí? ¿Quién va a ser el ganador? Estamos viendo cómo crecen los volúmenes, 300.000 millones ya en stablecoins, cerca de ese valor, y quién se está llevando la mayor tajada. De momento gana Ethereum, pero va a ser el que sea capaz de ganar. ¿Cómo puedo entenderlo? Pues ahí podéis cogeros una aplicación como Token Terminal y podéis ver cuántos fees se generan, cuántas direcciones hay, cuántos usuarios, y se puede empezar a hacer un análisis hasta por los fees y por el staking. Tenéis ingresos y dividendos y hasta podéis hacer una aproximación a un descuento de flujos de caja, ¿no? Además, en estas transacciones no solamente os fijéis, como ahora os voy a enseñar, en esas redes, también en quién están jugando. En este caso lo tapo yo aquí, pero Visa es quien está, por ejemplo, metiéndose ahí a saco. Todo lo que es, por ejemplo, Mastercard, o sea, lo que es PayPal, todos esos jugadores están viendo en estas redes transaccionales, de luego, pues mucho valor y no se lo quieren perder. Entonces, esa es otra pista, ¿vale? Para que empecéis a estudiar un poco toda esa congruencia
de esa convergencia, perdón, de valor, ¿no? Otra de las patas que creo que hay que mirar es esa unión entre los mercados tradicionales, el trade FI y lo que es DeFi, porque eso es muy importante para ver también qué se está haciendo. Pues mirar el ejemplo de Securitize, ¿vale? Que sacó el 16 de diciembre, que decían que van a hacer trading on-chain de verdad, o sea, no derivados, insisto, no al final figuras un poco así intermedias, sino que aquí lo que hacen es decir, oye, vamos a negociar acciones de Tesla en formato token, es decir, que ya vamos a hablar de tokens de Tesla, que son realmente acciones con los mismos derechos y además con custodia que yo voy a poder tener propia, ¿vale? Esa es una de las grandes diferencias. Por tanto, ¿qué dicen ellos? Cuando esté el mercado abierto, ¿vale? Cuando esté el mercado donde Tesla ahora cotiza de forma, digamos, clásica, pues voy a seguir las reglas de ese mercado, ahí va a estar totalmente correlacionado el precio y cuando no haya mercado, entonces cuando todo el tema DeFi entra en acción. Por eso decía que esa convergencia entre DeFi y las finanzas tradicionales. Entonces, ¿ahí qué van a hacer? Una especie de AMMs, pero no como los entendemos en DeFi, no al modo Uniswap, sino con reglas claras, con reglas que al final van a hacer que los precios se formen con oferta y demanda real y que sí que van a permitir esas negociaciones 24/7, con lo cual vamos a tener esa liquidez on-chain continua, ¿vale? Al final, lo que os quiero explicar es que intentando identificar quiénes son esos jugadores, ahí veremos esa creación de valor y podremos posicionarnos, ¿no? Al final, yo creo que las oportunidades son estas, tokenización, los stablecoins, toda esa infraestructura institucional que se está haciendo y que entendáis que se están construyendo los mercados. Pasamos de unos mercados antiguos, anotaciones en cuenta, a un modelo totalmente on-chain. No sé si se va a hacer en redes privadas, en redes públicas, en híbridos, por ahí voy, ¿vale? Lo que sí sé es que ya tenemos montones de posibilidades para posicionarnos. Si quiero estar a nivel de infraestructura, pues ya lo tengo, pues yo invirtiendo en Ethereum con esa filosofía apuesto a que se va a crear el valor de esa tokenización de las stablecoins en Ethereum, que un JP Morgan cuando sale lo hace en Ethereum y que compra el token, es la gasolina, el Ether, por eso es importante, o en Solana o lo que sea, ¿no? Base, la de Coinbase está también dando mucha caña, pero al final no acaba de ser, o sea, esta acaba es una L2, con lo cual va sobre Ethereum. Entonces ahí tenéis una posición, oye, no, que esto no lo entiendo, me quiero meter en los que emiten stablecoins. Pues tenéis a Circle, que es de USDC, que cotiza en bolsa. De hecho, fue una de las OPVs mejores, ¿no? De toda la historia. Luego ha habido ajustes como en todo, pero cuando tú compras Circle estás comprando todas sus actividades, incluidas la parte, obviamente, que tienen que ver con la tokenización. En este caso, tokenizan el dinero. Fijaros, lo que pasó en 2024 fue que Tether, que ganó 13.000 millones, ganó más que un BlackRock, que un Ford o que un McDonald's. Entonces, son entidades que ya están generando dinero. No sé si serán capaces o no de seguir generándolo. También tenéis que muchas de estas compañías ya se han ido a públicas, aquellas que participan en los mercados, como Coinbase, Circle, como esa emisión de stablecoins, o Gemini como un exchange de activos digitales. Con lo cual tenéis todo eso. ¿Y qué viene más? Pues vienen, por ejemplo, custodios como BitGo, que va a salir a cotizar, o Securitize, que ha dicho que quiere salir a cotizar mediante una SPAC. Entonces es otra forma de posicionarse en ese valor que creo que es importante. Criptobancos también ya están viniendo. Es decir, que al final lo que tenemos es, pues, un cambio importante de sistema, con lo cual yo quiero participar en él, tengo que entenderlo, tengo que hacer mis análisis y ahora si me dices que el precio está cayendo mientras que el valor está subiendo, pues habrá que ver cuándo, si es que tengo que entrar, cómo y demás, pero sí tengo que ver esa tokenización que se está haciendo, esa adopción institucional, cómo se está yendo hacia esa parte, si queréis, on-chain. Podré seguir como indicadores qué está pasando con las stablecoins, siguen creciendo o no. Puedo ver si al final van a acabar pagando o no ese yield famoso que se está ahora discutiendo. Vamos a ver cómo se integra eso en todos los corporates a nivel de pagos, qué tiene que ver aquí un Visa, un Mastercard, qué tiene que ver al final aquí todas estas entidades que tienen interés en todo esto, ¿no? Con lo cual yo creo que 2026 va a ser este año del boom. Sí, ahora por acabar unas pinceladas en Bitcoin lo que estamos viendo ahora mismo es que ha habido un cambio, está habiendo un cambio de manos
fuertes, las viejas ballenas han estado vendiendo, han comprado ETFs, han comprado tesorerías, es decir, que ha habido pues un cambio y lo que hemos visto en el último trimestre de 2025 estamos viendo es una caída brutal del volumen, ¿no? Como que estamos esperando un catalizador que no acaba de llegar. Entonces, mientras tanto, pues bueno, es verdad que los niveles técnicos clave, esos 80, 85 mil, son muy importantes y por lo tanto, pues habrá que ver, oye, qué pasa con esos flujos de los ETFs, qué pasa con los derivados. Fijaros, es brutal porque es que se negocia 8 billones en derivados frente a 2 billones en el spot, ¿eh? O incluso menos, ¿eh? Con lo cual es muy importante ver ahí cuáles son esas comparaciones. Fijaros, este gráfico me quito yo de en medio, pero aquí podéis ver pues lo que representa mercado de derivados. Fijaros qué barbaridad contra los ETFs o el spot. O sea, es que lo que se está moviendo es ahí, en la parte de los derivados, con lo cual saber cuáles son los niveles de máximo dolor, pues para final de diciembre, fijaros, el precio de máximo dolor está en los 100.000 dólares. Entonces veremos si se va para allá el precio a final de diciembre. Pero también tenemos aquí en 85.000 gente que está apostando hacia abajo. Entonces, saber esos niveles es importante. El tema de las tesorerías, pues lo habéis visto actualmente, más de 1 millón de bitcoins en manos de tesorerías. Aquí se está hablando mucho sobre qué va a hacer MicroStrategy o Strategy, si al final cae mucho más el precio de Bitcoin. Pues bueno, yo creo que el que va a sufrir no es Bitcoin en sí, que también, pero más por otros temas, lo que va a sufrir son los tenedores, ya están haciéndolo, ¿no? Desde los más de 500 dólares a los 160 que cotiza, pues ya se está llevando eso, ¿no? Ahora, ¿va a hacer un colapso y van a tener que liquidar todo? Pues hombre, si no se va por debajo de 5.000 dólares, pues yo no creo que haya un caso de insolvencia, ¿vale? Es verdad que entre 80 y 70.000 dólares, aquí es cuando tienes ese riesgo de dilución y toda esa presión que estamos viendo ya sobre el precio de la acción, pero hasta que no estemos por debajo de 10.000, pues yo no creo que haya un estrés. Michael Saylor aprendió de 2022 y ha hecho pues esas reservas distintas, no hay préstamos que estén back, que estén garantizados por Bitcoin, no hay margin calls, ¿vale? Ahora sí puede haber un colapso en el precio y que al final todos los inversores tiren abajo el precio de la acción y de luego ya con la NAV por debajo de uno, pues ya no hay prima para seguir emitiendo, aunque el tío sigue comprando ya con otro tipo de productos. A nivel de sentimiento, fijaros, ¿no? Sentimiento está totalmente hundido. Esos niveles no los hayamos visto pues este año 2025 desde abril y tienes que irte ya hasta 2022 para ver niveles tan bajos de sentimiento. Entonces, bueno, para aquellos seguidores de la opinión contraria, pues bueno, estos son todos los factores a vigilar. En el caso de Ethereum, como os decía, yo creo que es distinto. Yo creo que la narrativa ya vamos a dejar a Bitcoin como ese hermano mayor que está ahí, pero donde, pues bueno, Bitcoin es lo que es, ¿no? Y tiene esas aspiraciones de ese activo que está monetizando o no, pero ese activo que está en otra batalla. Pero Ethereum, hablamos de esa tokenización, hablamos de que es uno de los principales jugadores. Ahí sí podemos hacer, incluso, como os decía, un descuento de flujo de caja. Iros a Token Terminal, bajaros un poco todas las métricas y calcularlo, si es que podéis hacerlo. Entonces, ahí veremos, pues eso, seguir el número de entidades que la utilizan a la red, el volumen en las L2, que es verdad que le quitan parte de los ingresos, pero bueno, los tiene de otra forma. Es decir, yo creo que aquí puede haber mucha creación de valor, pero es verdad que como siempre hay que ver cuándo pues, precio y valor pues, se acaban reconociendo uno a otro. Ahora mismo lo bonito es que precio se está yendo abajo y el valor se está yendo arriba. Riesgos, pues la liquidez, ¿vale? Esto no deja de ser un activo que depende de esa liquidez global. Si la M2 no se sigue expandiendo, los activos de riesgo, el Nasdaq, que no va a conseguir, si queréis, pues remontar. Con lo cual aquí en cripto exactamente igual. Todo el tema regulatorio, todo el tema de riesgo operacional y la correlación con los mercados. Si al final la burbuja de IA explota, pues Bitcoin caerá y cripto caerá. Pero lo importante es que salgáis de ese ruido ahora mismo, estar si queréis en liquidez o baja exposición, pero vigilar, seguir, analizar la creación de valor, porque creo que es mucha y para 2026 va a ser principal. Gracias y que tengáis un buen final de año. Nos vemos en la próxima.